En más información le contamos que delegados de Milpa Alta y la Magdalena Contreras comparecieron ante la Asamblea Legislativa. El jefe delegacional de la Magdalena Contreras informó que se ha concluido la primera etapa de recuperación de la ciclopista que la une con las delegaciones Álvaro Obregón y Tlalpan. Dijo que se trata de 5 kilómetros los ya rehabilitados y se busca hacer de ella el parque lineal más grande de la capital. Que la Secretaría de Medio Ambiente preste atención a este espacio, a este proyecto que ha impulsado la delegación, para que pueda llevarnos el proyecto de Ecobici, ¿no? Y entonces generemos una alternativa real de movilidad en todo este espacio que ya rehabilitamos. Luego de comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, Mercado Guaida expuso que también se busca reactivar el proyecto de ampliación de la línea 7 del metro para que exista una mejor conexión con esta demarcación y descartó que se continúe con el proyecto del teleférico, ya que sería más caro que una extensión del metro. Por su parte, el encargado de Milpa Alta pidió a los legisladores intervenir en la tala que se da de forma indiscriminada en los bosques de la demarcación. Señaló que los comuneros tienen derecho a explotar madera muerta, pero no se puede garantizar que solo sea esa la que se explote. Hay un amparo de parte de los comuneros que lo ganaron y en el supuesto ellos están explotando la madera muerta. Nosotros hemos hecho operativos, ¿sí? Se han hecho sobrevuelos y decirles que también hemos hecho las denuncias correspondientes, como hace un momento lo informé. No, pero también tenemos una representación comunal que se maneja por usos y costumbres y la que está custodiando nuestros montes comunales. Ante la Comisión Legislativa, también expuso avances en materia de desarrollo social, mantenimiento de escuelas, así como fomento al sector agrícola, entre otros. Este día continuará la rendición de cuentas con los delegados de Iztacalco y Tlalpan. Manuel Hernández en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.